Antes de dar inicio a este nuevo episodio, los invito a que se suscriban a Raíces Latinas. Hola, muy buenas tardes para todos. Feliz miércoles. Les desea Viviana en España, saludándolos un miércoles más aquí, acompañados con cada uno de ustedes. Espero que cada una de las personas que nos están escuchando hoy, bienvenidos para las nuevas personas. Recuerden, Raíces Latinas es un programa para nosotros los latinos, donde podemos escuchar historias que nos inspiran, apoyar emprendimientos y celebrar los cumpleaños de las personas que estén cumpliendo durante el mes, la semana y que puedan estar aquí en España o fuera de España. Hoy les doy un cordial saludo en el cual les quiero comentar que vamos a tener un invitado que es un abogado colombiano que lleva 20 años aquí en España. Pero antes de presentarle a nuestro abogado Carlos, vamos a pasar a la sección de cumpleaños, donde hoy tenemos 3 cumpleañeros a quienes les vamos a celebrar. Hoy queremos celebrarle un feliz cumpleaños para Livia Piñeros, Yolanda Yuque y Nora Estela Cuesta Ruiz. Feliz cumpleaños para cada una, feliz vuelta al sol. Cumplieron hace 2 días, pero lo importante es el mensaje, es que se recuerden de las personas y también para las personas que nos están escuchando en este momento, recordarles que pueden ustedes también enviarnos un mensaje al WhatsApp no mayor a 30 segundos para felicitar a cada uno de sus familiares. En la parte de la sección de las noticias tenemos que el Consulado de Colombia está en las votaciones del Congreso. Recuerden, las personas que se registraron poder asistir a donde puedan hacer sus votaciones. Recuerdan que esto es un derecho. Ahora ya hemos terminado nuestras 2 secciones iniciales en el cual vamos a darle una cordial bienvenida y un cordial recibimiento a Carlos Giraldo. Carlos Giraldo lo conocí en Barcelona a través de Laura, una chica que también fue entrevistada aquí en Raíces Latinas. Lo conocí en Barcelona, en donde estuvimos realizando un documental de mi historia que más adelante se va a estrenar y es una persona muy profesional, pero hoy ustedes lo escucharán de su propia boca. Así que Carlos, buenas noches y bienvenido a Raíces Latinas. Ahora ya hemos terminado nuestras 2 secciones iniciales en el cual vamos a darle una cordial bienvenida y un cordial recibimiento a Carlos Giraldo. Carlos Giraldo lo conocí en Barcelona a través de Laura, una chica que también fue entrevistada aquí en Raíces Latinas. Lo conocí en Barcelona, en donde estuvimos realizando un documental de mi historia que más adelante se va a estrenar y es una persona muy profesional, pero hoy ustedes lo escucharán de su propia boca. Así que Carlos, buenas noches y bienvenido a Raíces Latinas. Buenas noches, Viviana. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí en tu programa. Bueno, yo agradecida totalmente por estar tú aquí en el programa y porque pues, como les estaba comentando antes, Carlos hace 20 años emigró aquí a España. Entonces, cuéntanos quién es Carlos y por qué decidió emigrar a España. Bueno, Viviana, pues mira, yo emigré por un tema muy puntual, muy personal. Llegué aquí como estudiante, ¿vale? Y como le pasa a mucha gente, pues venía con mucha ilusión, también con mucha incertidumbre, porque no tenía completamente planificado el plan, solo tenía claro que quería pues quedarme acá. Tenía una dirección clara, pero el camino lo fui construyendo poco a poco. España se convirtió prácticamente en mi hogar desde el principio.
Empecé como estudiante, como te digo, yo estudié en la Universidad de Barcelona, Derecho, y luego pues entré en el tema laboral y conociendo personas y poco a poco se fue convirtiendo como en mi hogar hace 20 años. ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa de estudiante, Carlos? Pues mira, lo más difícil fue el proceso de adaptación, sobre todo en el tema, yo llegué a Cataluña, a Barcelona, y claro, yo no sabía absolutamente nada de catalán y lo primero que tuve que recibir fue todas las clases en catalán. Entonces me costó muchísimo adaptarme. Y, y bueno, mientras tú ibas aprendiendo, ¿cómo hiciste para poder ir desarrollando tus estudios? Porque si no sabías catalán, ¿cómo fuiste desarrollándolo? Bueno, pues mira, como buen estudiante, yo hice mi formación jurídica también en Colombia, en la Universidad Externado de Colombia, y allí aprendes a ser muy empírico, perdón, o sea, aprendes a hacerlo por tu cuenta, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo llegaba y atendía una clase y veía el tema que era y después tenía que ir a buscar los libros y buscarme yo las respuestas porque no había entendido nada. Muchas veces incluso me pasaba que por una palabra que no había entendido, todo el concepto yo estaba entendiendo que era dirigido a este lado y al final iba para el otro lado. Ay, Pero también hay que decir que el catalán es un idioma muy bonito y se aprende muy rápido. Entonces esto me pasó la primera semana. Ya después lo coges muy rápido. bueno, y aparte del idioma, ¿algo más te fue más difícil o solo el tema del idioma? Bueno, en general el proceso de adaptación es muy complicado. O sea, el proceso de adaptación para todas las personas cuando es la primera vez, además que salimos del país, cuando tenemos de pronto una edad temprana, yo estaba pues recién, o sea, estaba mucho más joven, te encuentras con muchas cosas. Además, es una época en la que yo llegué que todo era mucho más complicado. Hoy en día hay muchas ayudas tecnológicas que permiten tener cercanía con la familia. En mi época, nada, tenías que ir al locutorio o comprar unas tarjetas para hacer llamadas por el teléfono fijo y no tenías las opciones que tienes hoy en día. Hace 20 Des- años, cuando tú empezaste a estudiar, que a mí se me olvidó preguntarte, por, eh, ¿hacia qué base ibas para poderte dirigir a... O sea, estabas estudiando derecho, pero ¿cuál era la finalización? Como te digo, fue un tema muy personal. O sea, yo terminé mi carrera y el plan siempre fue quedarme en Colombia. Y pasó algo en mi vida, un tema muy personal, Sí. que me hizo huir de Colombia. Entonces, claro, como Mm, yo decía, no puedo estar en Colombia, ¿qué otras opciones tengo? Pues mi madre vivía aquí en España con mis hermanas, en Alicante. Entonces yo dije, vale. no, pues me voy para Alicante. Pero claro, me tocaba volver a hacer la carrera, pues la vuelvo a hacer. O sea, el tema mío fue muy de una situación personal. No es como, no sé, de pronto cada uno tiene su historia migratoria, ¿no? La mía básicamente fue que me tocó salir del país por un tema de seguridad, ¿no? El tema de Colombia que muchas veces todos sabemos de qué va, Sí. y pues tuve que salir y pues bueno, pues la única opción era convalidar parte de la carrera y fue lo que hice, me convalidaron aproximadamente el 40% de la carrera y el otro 60% lo tuve que hacer asistiendo a clase como cualquier estudiante de acá que había iniciado su grado desde el principio en la Universidad de Barcelona. Luego de eso, ¿tú viniste solo o con familia? Yo llegué solo, pero Sí, como te digo, yo llegué solo a Barcelona, pero mi sí, madre y mis hermanas vivían en Alicante. sí. Vale. Ahora Y la pregunta supongo es ¿por qué llegaste a Barcelona? Claro, sí. y no a Alicante. Bueno, lo que pasa es que mi hermana vivía en Barcelona en esa época y pues me inspiraba más llegar a Barcelona que a Alicante. Entonces, pues llegué a Barcelona por cosas de la vida. Mi hermana, antes de que se cumpliera un año de yo estar aquí, se regresó para Alicante y Mm. me quedé yo aquí solo. Llevo 20 años aquí solo y mi mamá sigue viviendo en Alicante. Ahí ya me estabas confundiendo, pero bueno. Y dentro de eso también quería preguntarte, eh, luego de ahí te fuiste a trabajar en un despacho. ¿Cómo fue tu experiencia al trabajar por cuenta ajena y directamente en un despacho? Pues mira, inicialmente yo llegué como estudiante, como te digo, y entonces no tenía una autorización para trabajar.
Ujú. Entonces, al no tener una autorización para trabajar, porque en esa época los estudiantes no podían trabajar, entonces, pues primero tuve que entrar en trabajos, trabajé hasta de ayudante de cocina, limpiando pescado, de camarero y bueno, muchas cosas. Luego, cuando precisamente me doy cuenta de lo difícil que es acceder a la información, o en esa época lo difícil que era acceder a la información de los procesos que uno tenía que llevar a cabo para regularizar su situación, y me empecé a enterar por mi cuenta de cuál era el procedimiento que yo necesitaba para poder cambiar mi estatus de estudiante a una autorización de trabajo. Sí. Entonces digamos que ese fue mi primer acercamiento con la extranjería, fue desarrollar mi propio proceso. Entonces me descargué la ley, me descargué el decreto, me lo leí todo y yo mismo lo desarrollé. Luego, Uh, claro, cuando ya yo entro en la etapa laboral, cuando ya yo cambio mi estatus y puedo trabajar, sí. entonces tuve la oportunidad de trabajar para varios despachos. En ese sentido, puedo decir que lo que más me marcó ahí fue pues, poder entender cómo funcionaba realmente la administración, cómo funcionaba y sobre todo entender cuáles eran los errores más comunes que las personas cometían cuando intentaban regularizarse, cuando intentaban hacer las cosas por su propia cuenta o cuando no estaban bien asesorados. Los errores, y todavía los errores eran muy comunes, eran casi siempre los mismos. Al momento de que tú dices que las personas que no podían asesorarse, en que cometían los errores, ya tú tenías la pasión como por extranjería, ¿sí? Más porque ya habías hecho tu proceso, ¿sí? Por tus propios medios. Pero Correcto. más allá de la extranjería, eh, empezaste a trabajar con los despachos. ¿Y cómo fue ese proceso en el trabajo de los despachos ya en extranjería, el tema de extranjería? Bueno, trabajé con despachos que manejaban mucho volumen de clientes. Sí, En esa época era muy interesante porque hoy en día todo es virtual. En esa época tú tenías que ir físicamente y acompañar al cliente a la oficina, hacer la fila con él, entrar con él, y era un proceso más humano, más cercano. Entonces, pues claro, todo esto te desarrolla habilidades, te desarrolla conocimientos, es entender un poco cómo, como dije, cómo funcionan las cosas en la administración. Y pues nada, ahí cada vez te vas llenando de más experiencia, cada vez vas adquiriendo mayor control, y eso te da un bagaje que permite que a la medida que va pasando el tiempo, pues tú lo vas haciendo con más propiedad, con mayor interés, con más dedicación, más pulido, y vas mejorando, evidentemente, como en cualquier oficio, ¿no? Carlos, antes de empezar a trabajar en ser abogado, ¿tuviste que hacer otras labores que no fueron de la parte jurídica? Digamos en el proceso que estuviste sin papeles, o sea, sin la regularización. Algo interno tuyo. Pero a nivel laboral, ¿te refieres? Sí, a nivel laboral. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos... ¿Si me alcanzas a escuchar bien? Sí, bueno, es un poco lo que decía, ¿no? Que yo trabajé de ayudante de cocina, que trabajé Eso. de camarero, Sí, sino que de pronto por si fue, alguien no nos ha escuchado, para que sepan que antes de ser abogado pasaste otros trabajos también. ¿Qué trabajos sí, hiciste? trabajé haciendo domicilios en moto, Oh, trabajé en un restaurante chino. Yo creo que yo soy el único no chino que ha sido contratado por un chino, porque ellos, chino contrata chinos, pues no, en este caso yo trabajé en un restaurante chino, haciendo domicilios en moto también mucho tiempo. Trabajé en restaurantes colombianos, también trabajé en un restaurante que era muy famoso, que todavía existe, de hecho, aquí en Barcelona, que se llama El Rancho. Yo mm, trabajé en El Rancho también mucho tiempo, los fines de semana. Y ya, y bueno, también muchas veces trabajé en restaurantes digamos, de estos de como marisquerías y este tipo de nivel que es más alto. Y pues es más complicado porque ellos manejan una etiqueta que yo no conocía. Entonces me costó al principio también mucho eso. bueno, yo te pregunto esto porque normalmente muchas personas ven cuando tú estás en la cima, pero no saben el detrás, que es lo que normalmente eh,
sería válido que las personas lo conocieran, lo escucharan y que pudieran decir, mira, él trabajó y pasó por tantos procesos y ahora es abogado, pero no es de la noche a la mañana que él haya sido abogado. Hay sacrificios, hay persistencia, disciplina y muchas cosas más en las cuales pues nos enfoca a nosotros. Pero llega un momento en el que Carlos tiene una relación y se convierte en padre. ¿Qué pasa, Carlos, entre tu profesión y ser padre? Bueno, pues yo después, o sea, en el último trabajo que estuve, que fue aproximadamente en el 2016 que lo empecé, y ya estamos hablando del 2022, esto que estás comentando, pues yo ya estaba en un nivel más alto, yo era jefe de equipo, yo tenía un equipo a mi cargo, tenía un trabajo ideal, un trabajo que cualquier persona quiere económicamente hablando, era muy interesante. ¿Qué pasó? Que, bueno, por circunstancias de la vida, por cosas personales, porque todos tenemos nuestras cosas, entro en una etapa de divorcio efectivamente, y mi hija en ese momento pues estaba a punto de cumplir 3 años. Yo siempre tuve claro que yo quería que la niña compartiera, digamos, con su padre también, entonces yo tenía clarísimo que iba a luchar por la custodia de mi hija. Y eso pues me hizo plantearme una pregunta muy interesante y es, ¿realmente valdría la pena que yo peleara la custodia de mi hija para trabajar, o sea, para continuar trabajando hasta las 7 de la tarde todos los días? Entonces dije no. Entonces prioricé y en ese momento la prioridad fue pues el interés mío de familiar y renuncié al trabajo. Tú dejas, Renuncié a mi trabajo para poder cuidar a mi hija. o sea, tú dejaste un trabajo bien pago para poder cuidar a tu hija y, y entonces, ¿qué ibas a hacer? Pues mira, ¿O qué hiciste? re- sí, o sea, realmente lo primero que hice fue, nada, tomar la decisión. Yo Mm, dije, mira, voy a pelear la custodia de mi hija, no la voy a pelear para que al final me la cuide una asistenta, una un canguro, como dicen acá, mm. la voy a cuidar yo mismo, entonces voy a renunciar. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. En España, digamos que cuando tú tienes un tiempo trabajado, tú tienes derecho a una cosa que se llama el paro. Sí, sí. Entonces, pues yo dije, pues mira, mientras me empiezo cobrando el paro y después ya veremos qué camino hay para mí. Tendré que encontrar algún trabajo que, que me permita compaginar los horarios. Y ya, y luego poco a poco se fueron abriendo las puertas, pero realmente si la pregunta es, ¿yo con qué plan lo hice? Con ninguno. No, yo improvisé totalmente. Simplemente tomé la decisión y lo hice. ¿Qué tal ha sido ser padre en un país fuera del tuyo? Y bueno, que tu hija es española y lejos de su madre. O sea, ¿qué experiencia te ha dado a ti como persona? Mira, es una experiencia maravillosa. Realmente yo siempre tuve ese amor, ese interés de generar, de crear una familia. Yo siempre quise tener hijos y todo esto. Y realmente es la motivación más grande que yo tengo actualmente, es eso, es mi hija. Ella tiene la suerte, mi hija tiene la suerte de que aquí está con su madre y su abuela materna cuando está con la madre. Y cuando está conmigo, pues estamos los dos. Y en Alicante, pues tengo a mi madre. Entonces, mi hija, pues de alguna manera está creciendo en un entorno familiar cercano, en un entorno familiar que no es tan distante como en el supuesto que planteas. Porque, pues por suerte aquí hay gente, que hay gente que crece alrededor de ella. Y es increíble, es increíble. Ella se convirtió en el motor de mi vida. Qué bonita palabra que hemos escuchado de Carlos es mi hija se convirtió en el motor de mi vida. Porque muchas personas tenemos la opción de decidir si nuestros hijos son el motor o la excusa para no salir adelante. Y para Carlos, su hija es su motor. Así que Carlos tiene algo que contarnos. Él, muchos años antes, tuvo una idea de crear un proyecto que se llama Migrantes al Día. ¿Cuándo empezó esa idea de Migrantes al Día, Carlos?
Pues mira, Migrantes al Día es una iniciativa que yo tuve en el 2010, 2015, me parece, sí, 2015. Y pues así como hace un momento decía, tienes que elegir prioridades, pues en ese momento yo creé el proyecto como propio, como si fuera mi hijo, lo empecé a desarrollar. En esa época no habían estas aplicaciones tecnológicas de hoy en día, entonces yo utilizaba una cosa que los que llevan mucho tiempo aquí en España seguro conocen, que es una página que se llama Mil Anuncios. Ah, Y entonces yo llegaba y escribía mil anuncios, abogado, ofrece servir, y me salían los clientes. Y la verdad que me iba muy bien, me salían muchos clientes. Entonces, pues iba bien. Desarrollé la idea, desarrollé todo el tema y estaba bien. Cuando ya estaba en mi mejor momento, que yo creo que ya estaba generando una estabilidad como empresa, me llegó una oferta de trabajo irresistible. Esa ah, oferta que hace un momento comentaba que fue donde estuve en los últimos años. sí, Y sí. entonces yo no pude decirle que no. Fue una oferta muy interesante, económicamente muy bien, y no solamente económicamente, sino también el crecimiento profesional y lo que se venía era muy interesante y pues aparqué el proyecto. Lo dejé ahí, lo olvidé pues y me dediqué a esta nueva empresa Y a por través de, 7 años. y a través de ese proyecto no te escribían las personas y esto te buscaban y eso. ¿Qué Sí, sí, hacías claro, tú? no, yo seguí generando mi cartera de clientes, Sí, eh, personas que de hecho hoy en día todavía personas de esa época me aparecen, pero yo en esa época lo que hice fue canalizarlo en otra persona, en un compañero, en una persona de confianza que yo tenía y yo pues sí. todo lo derivaba ahí porque no lo podía derivar, o sea, porque no podía hacerlo yo por mi cuenta, Mm, estaba digamos que de alguna manera impedido de hacerlo. mm. Entonces yo lo derivé Migrantes al todos estos día. años, sí. Migrantes al día, ¿cuál era el propósito? O sea, sé que dirás tú que terca, que el propósito de Migrantes al día era la atención, pero ¿cuál era tu objetivo principal? O sea, ¿qué era lo que tú decías? Es que yo marco la diferencia en Migrantes al día por hacia los migrantes, hacia la extranjería. Mira, Tu razón. básicamente intenté, no sé si se entiende, pero intenté que en el nombre ya se entendiera cuál era mi propósito. Sí. Migrantes al día, la finalidad es siempre estar al día, estar Mm, actualizados. Yo siempre he sido muy enemigo de la desinformación, yo siempre he sido muy enemigo como decía, antes era muy difícil acceder a la información. sí, sí. Hoy Es- en día es todo lo contrario, es tan fácil acceder a la desinformación que yo no sé qué es peor realmente. No sé mm, si era peor antes que no podías tener el conocimiento de lo que necesitabas o si es peor hoy en día que ChatGPT te dice 4 mentiras tan grandes que se las cree cualquiera. Entonces, Migrantes al Día inicialmente estaba pensado para que fuera un blog de información en donde se iba a publicar noticias, actualidad, se iban a contradecir noticias, se iban a hacer, incluso alcanzamos a tener muchas veces charlas. En esa época las charlas eran presenciales, entonces a mí me invitaban a, no sé, a la asociación de no sé qué, por no decir alguna en especial, y que mira, que hay una charla. Y yo llegaba y eran 30 40 personas ahí que querían que yo les hablara sobre los arraigos. Y entonces, mm. eso era Migrantes al Día. Y a partir de ahí, pues evidentemente también, pues el despacho funcionaba como despacho en donde nosotros llevábamos el proceso a los clientes. Pero antes de eso, el trabajo siempre ha sido el de informar. Wow, mira, el propósito de Migrantes a Día, como muchos propósitos de muchas personas, siempre tiene un inicio, un pare y un continúo. Pero este Migrantes al Día que creó Carlos Giraldo no se quedó ahí porque volvió a renacer. Pero esto lo vas a saber y lo vas a escuchar en nuestra segunda parte, porque el tiempo se nos ha hecho corto, son muy pocas las preguntas, pero vamos a hacer un corto de comerciales. Gracias, Carlos, espero que hasta el momento te haya gustado la entrevista, pero de antemano queremos agradecerles a nuestros promotores, peluquería, peluquería Ceci Estética, MIS Abogados, quienes hacen que este programa Raíces Latinas pueda
promoverse y salir al aire. Así que nos vemos. Ahorita nos vamos para un corte de comerciales. Así que damos inicio a nuestra segunda parte de Raíces Latinas en entrevista con Carlos Giraldo. Carlos. Aquí estoy. Vale, Carlos, una pausita para tomar algo y poder retomar. Y ya empezamos con la pregunta. Carlos, ¿cuándo decidiste volver a retomar Migrantes al Día? Pues mira, en ese 2022, cuando pasa esto que he comentado y lo del tema de la decisión de dejar mi trabajo por pelear por la custodia de mi hija, todavía no me había planteado volver con Migrantes al Día, porque realmente después hay un momento de tu vida donde te mentalizas y piensas que no, que la opción siempre es emplearte, que la opción siempre es buscar trabajo y entonces yo estaba era enfocado en buscar un trabajo que me permitiera manejar los horarios con el tema de la custodia de mi hija, Ujú. porque me daba miedo realmente emprender nuevamente, porque ya es con un hijo, entonces ya es con una carga. Además, como te digo, el trabajo que yo tenía antes, pues era un trabajo que tenía una remuneración económica muy alta, entonces las expectativas, pues ya sabes, y cuando uno tiene un nivel de vida más alto, pues los gastos son más altos. Mm, Entonces volver a la realidad y de pronto buscar un trabajo donde me iban a pagar algo más normal, ya no me iba a llegar para llegar a final de mes. Me tocó ajustar todo en mi vida, incluso eso. Entonces ya bajamos todo, aterrizamos todas las ideas y estando en ese proyecto y buscando trabajo y cobrando el paro, pues me encuentro con un abogado que había sido un compañero mío, no, compañero de universidad, no, sino un compañero. Aquí en España lo que en Colombia llamamos colegas, que son los de la misma carrera, aquí se llaman mm, compañeros. vale. Entonces tú no dices un colega, sino un compañero. Entonces es un compañero, pero que es como 30 años mayor que yo, un señor mayor. Me lo encontré en un supermercado. Y hola, ¿cómo estás? Y bueno, empezamos a hablar y pues nada, me dijo como, oye, ¿y qué estás haciendo? Entonces le expliqué un poco, entonces me dijo, no, pues pásate por el despacho y hablamos. Él siempre es de esos abogados mayores que tenían su despacho para él solo, que no compartía despacho con nadie, le gustaba trabajar solo, pero me abrió las puertas de su despacho y me dijo, pues mira, empieza por tu cuenta, hazlo por tu cuenta y te ofrezco el despacho. Pues sin duda fue una bendición de Dios. Un ángel caído del Entonces, cielo. correcto. Entonces ahí yo dije, pues mira, si me están abriendo la puerta de esta manera, pues vamos a desempolvar este hijo proyecto que dejamos aparcado en el 2016, 2015 y retomémoslo de nuevo. Entonces ahí es el resurgimiento de Migrantes al Día en el 2022. Ay, qué bueno. ¿Qué, perdón, qué tuvo esta segunda etapa que no tuvo la primera etapa de diferencia? Lo primero, determinación. Determinación. Yo creo que esa es la clave en este momento. Porque la primera vez yo lo hacía, bueno, como por probar, ¿no? Bueno, estamos hablando de 10 años antes, ¿no? O, no sé. Pero en esta segunda etapa fue la determinación, a partir de ahí la disciplina, entonces empezar con constancia, yo todos los días me sentaba al frente del ordenador y empezaba a organizar mis cosas. Además, he de decir que a mí me había faltado hacer un máster, que es el máster habilitante para ejercer la abogacía. Mm, Entonces lo primero que hice fue matricularme en el máster. Entonces, claro, compaginar la vida de padre, la vida de estudiante porque estaba haciendo un máster y la vida de emprendedor porque estaba retomando con mi Migrantes al Día, fue durísimo. Para mí el 2023 y el 2024 fueron 2 años con una carga impresionante, pero todo eso fue lo que me hizo crecer. Ya no desde la incertidumbre, sino desde la determinación. Ya tenía claro cuál era el camino. Yo ya sabía a dónde quería llegar y qué necesito para llegar allá. Necesito el máster, lo hago. Lo hago. Necesito todo. Empecé a hacer todo de una manera mucho más programada. Hoy el camino de tu proyecto está consolidado. ¿Cómo lo miras tú con los avances que tiene hasta el día de hoy?
Pues mira, lo primero, agradecimiento, la gratitud a Dios ante todo, a la vida, incluso a las personas que confiaron en mí y, ¿por qué no?, a las personas que no confiaron en mí, porque muchísima gente también decía, este tipo está loco, esto es una locura lo que él está haciendo. eh, y mira, al final las decisiones valientes cuando se toman son las que abren nuevos caminos. Yo creo que si no hubiera pasado todo esto que te estoy contando, yo seguiría ahí coordinando mi equipo de 5 personas y trabajando en el mismo lugar, que estaba bien, pero yo creo que uno tiene que evolucionar. Y bastante, y bastante, porque para las personas que nos están escuchando en este momento, saber que eh, ha tenido que atravesar por decisiones. Primero, estudiar, como él dice, pasar la etapa de ser padre. Muchas personas se quedan en que preferimos ser empleados porque ahí es donde estamos cómodos, pero tomar la decisión de ser emprendedor ya es otra cosa diferente y pues tú te lanzaste a ello. Ahora viene una pregunta que dice, ¿qué influye tu historia personal en la forma en que asesoras tú a las familias inmigrantes al día? Pues mira, principalmente es a través de mi vivencia, de mi experiencia, hacer que la gente entienda que todo es un proceso, que todo es un camino, que hay un... me encanta, a mí me encanta decirle a las personas cuando yo asesoro a alguien que me dice, no, llevo 4 meses aquí, y la respuesta mía antes, ¿no? Era, tienes que esperar 2 años al arraigo, y la gente decía, no, 2 años no. Y yo, no te preocupes, 2 años se pasan rápido. Si tú sobrevives, van a pasar esos 2 años rápido. Y se lo he dicho a tanta gente durante tantos años, que después a esa misma gente, cuando ya tienen su tarjeta, cuando ya tienen incluso la permanente, incluso cuando ya tienen la nacionalidad, siempre me gusta repetirles, ¿te acuerdas cuando yo hace X años te dije que iba a pasar rápido? Pues mira, ya tienes tu nacionalidad. Y es eso, es básicamente es entender que, que, que las decisiones en extranjería, las decisiones que se toman hoy, repercuten en el futuro de una manera impresionante. Porque desafortunadamente también tengo que decir que he tenido que recibir muchos clientes o muchas asesorías de clientes que vienen mal asesorados, y que de pronto han tomado un camino migratorio equivocado, y que eso les ha traído muchísimo tiempo de retrasos o incluso muchas veces incluso de pérdidas sin solución. Entonces es eso, es que es importante que todo el mundo esté informado y que todos entiendan su proceso. Y que hoy en Eso es, día con digamos. tanta, y que hoy en día con tantas personas, tanta divulgación y tantas cosas que hablaremos más adelante con Carlos, pues las personas se confunden y van a lo fácil. Así que con todo lo que nos ha contado Carlos, nos queda claro que la extranjería no son solo papeles, son decisiones que cambian el futuro de una familia. Por eso, hoy Carlos nos va a hablar de un tema que está en movimiento, de un tema que las personas se han agitado, se han movido, han llorado, han reído, los he felicitado porque hace 20 años no sucede, ¿cierto, Carlos? Sobre el tema de la regularización masiva. Cuéntanos, Carlos, tú que viviste la primera experiencia de hace 20 años de la regularización masiva, ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva tuya esta regularización masiva que va a empezar a partir de abril? Bueno, que todavía no ha sido aprobada por el BOE, pero ¿cómo ves tú ese proceso? Pues mira, es algo muy interesante porque como bien lo dices, es algo que no sucede hace 20 años. De hecho, incluso ni siquiera la de hace 20 años se puede comparar con la de ahora. La de ahora, digamos que ofrece muchas más facilidades, los requisitos son mucho más livianos. Entonces eso hace que todo el mundo piense, bueno, esto ya para todo el mundo, y no. O sea, lo importante aquí es entender con cabeza fría que efectivamente es algo que nos abre las puertas, es una ventana que se abre, pero que esa ventana ni es para todo el mundo, ni hay que tomarla a la ligera. Entonces es muy importante asesorarse bien, siempre lo digo, como has visto que desde el principio también lo he repetido acá, es muy importante asesorarse bien, porque
Un error, en este caso, en este tema puntual de la regularización, un error es de estos que comentaba hace un momento que no tienen solución, porque esta ley tiene un margen que es de abril a junio. Es decir, que solo tienes una oportunidad de hacerlo. Si lo haces y no lo haces bien y viene una denegación, ya no tienes opción de volverlo a hacer. Has perdido la Entonces, oportunidad. es correcto, has perdido la oportunidad. Entonces es muy importante esto, es muy importante que la gente se concientice de eso, que la gente se concientice de que zapatero a sus zapatos, me encanta esa frase. Ahora Mm. resulta que todo el mundo dice que sabe de esto y pues no, todo el mundo no sabe de esto. O sea, es como la otra vez le ponía un ejemplo a alguien de pintar la casa. Y decía, yo puedo pintar la casa, claro, yo he pintado la casa, yo he pintado una habitación, pero de ahí a yo emprenderme en un proyecto de voy a reformar mi casa y la pinto toda yo solo, pues seguramente me quedará bien, pero me quedará con alguna situación ahí que, porque no soy profesional. Y eso en Claro. una casa pues da igual, pero hombre, en un tema tan sensible como este, donde de pronto ya no hay otra opción, si lo hiciste mal, yo no me la jugaría. Y así es, porque muchas personas, como dices tú, hasta los locutorios están abriendo precios extraordinarios, exageradamente altos o precios exageradamente bajos. Las Según las dos. faltas expectativas que estás viendo en las redes sociales, ¿cuáles son las que más pueden afectar a las personas? Pues en general la desinformación, en general el malinterpretar la ley. Porque es que muchas veces, mira, hay un ejemplo que yo es que siempre soy de ejemplos. Hay un ejemplo con el que hablé con mi sobrina hace un tiempo, hace poco, Sí. y es precisamente el tema de, ella le gustan los tatuajes. Entonces yo Mm, le decía, ¿cómo haces tú para saber que un tatuador es bueno? mm, Entonces ella me decía, mira, los tatuajes pequeños los puede hacer cualquiera. Eso cogen un tatuador es bueno cuando el tatuador sabe hacer un tatuaje grande. mm. Entonces yo analizo esto y yo digo, lo mismo, en extranjería es lo mismo. Un ABC de extranjería, pues, pues lo hace cualquiera. De hecho, Sí, uno mismo lo hace, la gente, los trámites de extranjería, y estoy cansado de decirlo, los trámites de extranjería son trámites administrativos que están pensados para que el ciudadano los haga por su cuenta sin necesidad de contratar a un profesional. sí que Entonces, de eso claro, hablamos. cualquiera lo hace. Ahora, si esta persona tiene un marrón, alguna historia rara, una circunstancia que se sale de la... Ahí ya es donde el verdadero profesional es el que va a resaltar el conocimiento. Y entonces a mí me llegan muchísimo, pues porque tengo muchos amigos y una cartera de clientes muy amplia, que siempre que alguien conoce a alguien que viene de un mal asesoramiento, me lo mandan a mí. Y entonces yo al final soy el que termino intentando corregir los errores que cometieron con otros profesionales, porque llegaron tarde a mí. Esto me ha pasado mucho y por eso también me gusta mucho presentar los recursos. Yo soy un especialista en los recursos, porque además es donde de verdad tú vives la pasión de ser abogado, porque si un recurso no lo puede presentar un gestor administrativo, un recurso no lo puede presentar, o sea, el recurso lo presenta un abogado. Ujú. Entonces, me encantan los recursos. Entonces, me han llegado historias de gente que tiene su situación casi perdida y bueno, la podemos reconducir con un recurso. Sí, una anécdota que nos estuvo contando Carlos en Barcelona. ¿Te acuerdas, Carlos? A De, ver, no sé. de una chica que estaba trabajando para una empresa reconocida y pues la abogada era la esposa del jefe y ella no sabía ni qué hacer. Entonces Carlos la sentó y le dijo, mira, el caso es para ti y tú verás si lo haces conmigo o más o menos fue así, ¿no? Sí, sí, porque es que Y hay otro tema muy sensible con los famosos arraigos, que es de los que generalmente, el arraigo sociolaboral es el que siempre pide un contrato de trabajo como requisito. mm, Y sí. entonces muchas veces las empresas, que porque ya tienen un vínculo con esta persona y tienen toda la intención de hacerle el contrato de trabajo a esta persona, cuando ese empleador va a su gestor y le dice, oye, mira, que le vamos a hacer los papeles a fulanito de tal, pues el gestor, que normalmente son gestores laborales, son gestores que no se dedican a la extranjería,
cuando ven eso, ven venir una montaña rusa loquísima y entonces empiezan a ponerle palo en la rueda a la historia. No, esto no se puede hacer, no, esto no se hace, no, entonces le empiezan a generar miedo al empleador. Sí. Entonces, claro, el empleador ha contratado a su gestoría y su gestoría le está aconsejando que no le haga el contrato al cliente. Y entonces, en este caso que tú comentas, además el gestor, o sea, la gestora de esa empresa, además era la esposa de él. Entonces, Mm. claro, doble problema, porque yo cómo hago para convencer a este hombre Sí. de que esta gestora se está equivocando. Y bueno, eso también la experiencia Mm. hace, un poco también nos enseña a tener lo que llaman la mano izquierda, ¿no? Entonces un Mm. poco de sutileza y con esta sutileza pues yo lograr convencer al empleador de que su esposa y gestora estaba equivocada y que realmente sí se podía hacer el trámite y explicándole de qué manera se podía hacer el trámite. Y finalmente el trámite salió favorable y todo salió muy bien y obviamente como no hubo acusaciones de mi parte, pues la gestora pasó por el ladito así mirando de reojo y no quedó mal con su esposo porque yo me encargué de que no quedara como en evidencia de que yo estaba contradiciéndola a ella. Pero cosas de estas pasan todo el tiempo. Con los gestores que no se dedican a la extranjería, que lo respeto mucho su oficio, pero si, cuando ellos no se dedican a la extranjería, les suelen tener miedo y evitar esta situación. Por eso siempre a los clientes les digo que lo mejor es cuando la empresa sabe que el cliente tiene un abogado de extranjería y cuando el gestor que no se dedica a extranjería ve que ese cliente, ese potencial trabajador, tiene un abogado de extranjería, ya él se relaja porque ya entiende que no lo van a poner a hacerlo a él, porque también es Mm. ilógico poner que el trámite lo haga él cuando él no hace extranjería. Entonces, eso siempre funciona. Cuando yo les digo a los clientes, diles al que te va a hacer la oferta, dile que tú ya tienes abogado. Ah, bueno. Entonces ya, eso es una buena carta de entrada. Un buen consejo para las personas que vayan a hacer eso, porque es verdad, o sea, primero te van a poner a correr por el gestor y que no solo es este trámite, imagínate, hay muchos trámites que a partir del 20 de mayo del 2025 cambiaron y hubieron unas nuevas formas y que muchas personas dicen, ay, pero es que yo lo hice por tal lado, pero es que es por esto, es que mi amiga lo hizo de tal manera, es que esto, cuando los abogados te dan a ti una indicación y te dicen, mire, va por este lado, se hace esto, pues ya tú sabes que vas a la fija porque ellos tienen sus estudios, además de eso te hacen firmar un contrato. Pero resulta que como abogado, Carlos nos va a comentar que debería ser alguien que está empezando a iniciar su proceso ahora de regularización, ya sea por regularización masiva, ya sea por una residencia familiar español. ¿Qué deberían hacer ellos inicialmente? Bueno, lo primero, lo último que quería decir para puntualizar lo anterior Sí, es que precisamente el tema de la importancia de no improvisar es la clave. sí. Y esto lo conecto con eso que me estás preguntando, porque entonces básicamente la lección de hoy para todo el mundo es no improvise, no improvise, deje que el que lo sabe, el que lo diga lo sabe. Otro error común, muy común de las personas es creer que porque a mi tío, a mi primo, a mi cuñado, a mi amigo le salió, a mí también me va a salir. Y es que no, porque cada caso es diferente, cada situación es completamente distinta. Y aunque sean similares en la superficie, pueden ser diferentes. Incluso la manera de presentar el expediente puede ser diferente. Entonces, hablando de anécdotas, la otra vez también me salía una persona que me decía, oye, mira que una chica, hizo el trámite conmigo, esta Mm. persona, y me dice, mira, una amiga mía me contó que le han denegado el trámite, era un tema de estudios, y le han Mm. denegado el trámite y es porque que el seguro no cumplía, pero es que ya contrató el mismo seguro que yo le recomendé. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo, bueno, pues a ver, vamos a analizarlo. Entonces tuvimos una consulta con ella y pues efectivamente el seguro era el mismo, pero las coberturas no, Ah, ¿sabes? Entonces es como, bueno, sí, claro. los dos compramos un BM, pero este tiene un 321 y el otro tiene un 325. Mm. Entonces, aunque parezca igual, no lo es. Eso es muy importante siempre también tenerlo claro. Y esto respecto al tema de moda, ¿no? Que es la regularización masiva, pues Sí. todavía más.
porque ahora mismo estamos en un punto en el que no podemos ser, ni siquiera los profesionales, ni siquiera los abogados, no podemos ser tan eh, irresponsables de asegurar nada, porque todavía no hay nada. Son dos borradores, salió un borrador, luego salió otro segundo borrador, que de hecho el segundo borrador ya cambió cosas del primero, y además tenemos ya la experiencia de lo que pasó el 20, en el reglamento anterior, el 20 de noviembre, cuando salió publicado en el BOE, pues nos encontramos con un montón de sorpresas que en el borrador no estaban. Entonces no podemos ser tan irresponsables hoy en día de ya dar nada por hecho, pero visto lo visto y teniendo en cuenta que de las pocas cosas que sabemos, el periodo de margen es tan corto, que es entre abril y junio, y teniendo Sí, en cuenta que ya estamos a, no sé, 4 o 5 de marzo, 4 de marzo. no podemos tampoco ser tan tranquilos, como he visto que muchos dicen, todavía no hay BOE, no hagamos nada. Mm, No, porque nos va a coger el tren. ujú, O sea, o te deja el tren o te coge el tren. mm. Estamos en ese punto. Entonces yo creo que ahí es en donde hay que tener un criterio profesional, que es como por lo menos el que nosotros desde el despacho estamos viendo, que es en donde estamos mezclando las dos opciones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos haciendo una lista de espera. Sí, Entonces, yo tengo una lista de espera donde yo ya tengo unas personas apuntadas en esa lista de espera y les estoy haciendo un asesoramiento previo en sí. función de lo que hay en el borrador. Ya Bueno, cuando si el borrador cambia o eso, pues nos tendremos que reunir de nuevo y reajustarlo. Pero por lo menos yo ya tengo una estructura, yo ya tengo una base, yo ya tengo una lista de personas. Y estas personas ya tienen la idea de cómo es que presuntamente van a hacer las cosas. Entonces eso es previsión. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, básicamente. Y entonces ahora, para tirarles ahí el tip de cuál sería la previsión, pues es eso, ¿no? Lo que tenemos hasta ahora en conocimiento es que el requisito principal es demostrar que has entrado antes del 1 de enero del 2026, poder demostrar que tienes mínimo 5 meses de permanencia en territorio español, que ese es uno de los cambios. Bueno, el primer cambio entre el borrador uno y el borrador 2 ya fue la fecha. El borrador uno decía 31 de diciembre del 2025 y el borrador dijo 1 de enero del 2026. Tiene sentido también, porque dirían, bueno, pues ¿para qué nos vamos a comer a los que llegaron el último día del año? Mejor empecemos con año nuevo, vale. el requisito. Y el segundo cambio también es la frasecita que le pone a los 5 meses. Antes decía 5 meses de permanencia y en cambio ahora dice 5 meses de permanencia ininterrumpida. Entonces eso ya nos deja ver que no van a tolerar salidas esporádicas durante esos 5 meses. Muy Entonces bien, ahí ya cambia un poco el Carlos. sentido. Entonces es importante analizar eso. Y analizar eso también es Carlos, analizar cómo voy a demostrar esos 5 meses. Dime, Carlos, el tiempo se nos nos fuimos. agota, pero sé que hay personas que están súper interesadas y que de pronto quieren un asesoramiento contigo, una atención. ¿Hay qué redes sociales te pueden encontrar? Pues mira, mi Instagram es Migrantes al Día Sí. o mi Instagram personal es Giraldo Abogado. Bueno, para todas las personas queremos agradecerles por habernos escuchado aquí en la entrevista. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y habernos aclarado también en este caso y contarnos tu historia. Y también decirle a las personas que pueden escribirle a él. Y para finalizar, para ti, ¿qué significa Raíces Latinas? Pues mira, lo primero era decirte, se nota como la pasión, ¿no? Cuando ya entré en materia, ahí ya no me callaba nadie. Esto es increíble. Mm. Pues mira, a mí el nombre me encantó. A mí el nombre Raíces Latinas te lo dije cuando nos conocimos porque me parece que te dice como que es que siempre somos lo que somos, estemos donde estemos. Adiós.